Bien, entonces les decía, en la clase anterior lo que hicimos fue mirar, comparar el amplificador diferencial con una entrada con el inversor tradicional. Y llegamos a algunas conclusiones, que la ganancia caía a la mitad, que la impedancia de entrada se duplicaba y la resistencia de salida pues eran equivalentes, por no decir que eran iguales, ¿cierto? Eso hablamos de con una entrada. Para empezar, y llegamos a que la ganancia, porque hasta ahora no podríamos hablar de ninguna otra forma, porque si tenemos una sola entrada y una sola salida, vamos a seguir definiendo la ganancia como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, y llegamos a eso, a un medio GMRC, que era la mitad de la ganancia de un inversor con capacitor de desvío, ¿cierto? Y que presentaba ventajas porque eh, la respuesta en frecuencia era la respuesta en frecuencia era máximamente plana en baja frecuencia. Perdón, muchachos. Y luego lo que me dediqué fue a la parte conceptual, donde trataba o traté de hacerles entender que ya cuando tenemos dos entradas, pues debemos cambiar hasta los términos o la forma de ver el circuito. Entonces empezamos a hablar que el comportamiento total del amplificador lo vamos a obtener como la suma de dos respuestas, una respuesta en modo diferencial y una respuesta en modo común. Entonces, que la respuesta en modo diferencial eh, termina siendo eh, la respuesta del circuito a una entrada en la cual B1 menos B2 va. Bueno, eso no se lo había dicho, solamente que la ganancia en modo diferencial era B1, el voltaje de entrada en modo diferencial era B1 menos B2, y que el voltaje de entrada en modo común era el promedio de las dos entradas. Eso fue lo que dijimos. Y que la ganancia total era la suma de la respuesta del amplificador en modo común más la respuesta del amplificador en modo diferencial, ¿cierto? Aquí alguien podría decir, profe, se equivocó. No, miren que no, la verdad no me equivoqué. Aquí lo están escribiendo el voltaje de salida, pero en función del voltaje de salida en modo diferencial. Bien, pero entonces yo se las hacía ver más fácil, que el voltaje de salida terminaba siendo la respuesta del circuito a la entrada en modo común más la respuesta del circuito en modo diferencial, basados en el principio de superposición. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Empezar a analizar los dos casos de forma aislada, teniendo en cuenta que la respuesta total del circuito es la sumatoria de las dos respuestas. Bien, debemos tener claro eso. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis solo en modo diferencial del amplificador, asegurando que la componente en modo común sea cero? Ojo, voy a hacer el análisis en modo diferencial, pero ¿cómo hago el análisis en modo diferencial? Asegurando que la componente en modo común sea cero. Y como la componente en modo común en la entrada es la sumatoria de las dos entradas, y yo quiero que esa componente sea cero, al hacer que B1 sea menos B2, que en este caso lo llamamos BA, la componente en modo común sería cero. Listo, ya lo vamos a ver allá y ya lo voy a escribir. Eso va a ser en modo diferencial. Y luego vamos a llevarlo al modelo en pequeña señal y vamos a mirar qué pasa con la ganancia. Y lo mismo vamos a hacer en modo común. En modo común, en modo común, ¿qué vamos a buscar? Colocar el circuito de tal forma que la componente en modo diferencial sea cero. ¿Y cómo hago eso? Haciendo que las dos entradas sean iguales, porque el componente en modo común, en modo diferencial, es la diferencia de las dos. Si las dos son iguales, pues el voltaje de entrada en modo diferencial sería cero. Entonces, bueno, me demoré un minuto, estaba acomodando aquí estas imágenes, muchachos. Entonces vamos a tratar de hacer aquí el paralelo para hacerme entender. Entonces, este sería el análisis en modo diferencial.
y ese sería el análisis en modo común. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sé que es en modo diferencial? Fíjense aquí en la fuente, se dan cuenta que esto nosotros hasta ahora lo veníamos llamando B1 y a esto lo estábamos llamando B2, no sé si se acuerdan. ¿Sí? La entrada 1 y la entrada 2. Bien, basado en eso, entonces nosotros definimos que el voltaje de entrada en modo diferencial era B1 menos B2 y el voltaje de entrada en modo común era B1 más B2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis en modo diferencial, ¿qué busco? Que el voltaje de entrada en modo común sea igual a 0. Entonces, ¿cómo hago que ese término sea 0? Pues si yo igualo esto, fíjense que para que el voltaje de entrada en modo común sea 0, se debe cumplir que entonces B1 tiene que ser igual a menos B2. ¿Eso de dónde sale? De acá. Al igualar esto a 0, muchachos, fíjense que el 2 por 0 pues daría 0, el B2 pasaría al otro lado de la igualdad como menos. Entonces, en modo diferencial, yo debo asegurar que el voltaje de entrada en modo común es 0 y por lo tanto B1 igual a menos B2. ¿Cómo hacemos esto en el laboratorio, muchachos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lograríamos hacer que el amplificador esté, utilizando los equipos del laboratorio, cómo logro analizar el amplificador diferencial solo en modo diferencial? ¿Cómo lo haríamos? Alguien que me ayude. Si me hice entender, B1 tiene que ser igual a menos B2. ¿Cómo haríamos que eso se diera en el laboratorio? De pronto aplicando la otra señal, pero desfasada a 180. Tal Pues, cual. Como nosotros tenemos el generador que tiene dos salidas, entre otras, esos generadores se adquirieron por eso, porque no teníamos un equipo en el laboratorio que tuviera salida diferencial. Entonces nos tocaba ponernos a utilizar transformadores para lograr tener una señal desfasada a 180 grados con respecto a la otra. Entonces, para evitarnos ese trabajo, pues adquirieron el generador que utilizamos hoy día en el laboratorio, que algunos de ustedes creo que no los han ni tocado. La mayoría los ha trabajado, pero hay unos que otros que ni siquiera los ha tocado. Eh, entonces, ¿qué es lo que hago? El canal 2 lo desfaso 180 grados con respecto al canal 1 y de esa manera puedo analizar el comportamiento del amplificador solo en modo diferencial. Ahora, en modo común va a suceder lo contrario. ¿Lo contrario qué es? Que ahora yo quiero, para poder analizarlo en modo común, yo debo asegurar que el voltaje de entrada, yo debo asegurar que el voltaje de entrada en modo diferencial sea igual a 0. ¿Cómo consigo que el voltaje de entrada en modo diferencial sea 0, muchachos? ¿Cómo consigo que esto sea 0? Igualándolo, pues me lleva a que, en este caso, B1 tiene que ser igual a B2. Bien, entonces, ¿cómo logro eso en el laboratorio? Alguien diría, profe, pues me aseguro que las señales en las dos salidas del generador sean iguales. Resulta que por más que usted configure los parámetros iguales, se presenta una pequeña diferencia entre las dos y no vamos a poder analizar el comportamiento eh, en modo común. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Como queremos que las dos señales sean iguales, pues ¿cómo aseguramos que sean iguales? Colocamos una sola Usando la fuente misma, y la cortocircuitamos con la misma salida. con la misma salida. Y eso mismo vamos a hacer en ORCAD, porque eso lo estoy diciendo porque el siguiente laboratorio va a hacer simulación de estos circuitos. Entonces, para simular estos circuitos,
debemos tener en cuenta que si voy a hallar el análisis, hacer el análisis en modo diferencial, B1 tiene que ser igual a menos B2. En OTCAS puedo invertir la fuente o puedo colocarlas igual y las desfaso. Y en modo común, en ORCAD la puedo cortocircuitar o las puedo colocar las dos iguales si las voy a analizar en el tiempo. Pero si quiero utilizar el bias point para que él me dé todos los parámetros, impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia a la vez, y punto de polarización, lo más adecuado es colocar una sola fuente y cortocircuitarla. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a hacer primero el análisis en modo diferencial y luego nos devolvemos y hacemos el análisis en modo común. ¿Listo, muchachos? Entonces, me voy a quedar con este circuito. Voy a tratar de... Bien, entonces, bueno, este circuito, ¿de dónde sale? Sería lo primero. Entonces, este es el modelo, no es otra cosa que el modelo en pequeña señal de este circuito, donde la fuente de corriente va a seguir siendo un elemento ideal y cuando la llevo a pequeña señal, la fuente de corriente se abre, ¿cierto, muchachos? Entonces, por eso aquí me queda solamente RSUN al emisor de los dos transistores. Ahora, en la base, pues a una base me queda B sub A la otra base me queda menos B sub A. Y al colector de cada transistor va la resistencia RC. Y miren que ahora sí estoy dibujando las dos salidas, porque yo puedo tomar la salida en cualquiera de los dos terminales. Bien, entonces, teniendo ya claro de dónde salió el modelo en pequeña señal, porque en polarización no va a cambiar lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ahora, ¿qué nos quedaría? Determinar la ganancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero determinar la ganancia en modo diferencial de la señal 1. No sé si se acuerdan del término, que era el voltaje salida 1 sobre el voltaje de entrada en modo diferencial. Y quiero determinar la ganancia en modo diferencial de la señal 2, que sería el voltaje de salida 2 sobre el voltaje de entrada en modo diferencial. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuánto es el voltaje de entrada en modo diferencial, muchachos? ¿Cuánto es? B1 menos B2, ¿no? Pero si B1 B2, menos B2. Pero recuerden que a esto lo estamos llamando BA y a esto lo estamos llamando BA. O sea, pero como está invertida sería menos BA, ¿cierto? Entonces esto me quedaría BA menos BA, porque hicimos que B1 fuera menos B2. Y por lo tanto esto me va a dar 2BA. El voltaje de entrada en modo diferencial es 2BA. Eso a ustedes les genera gran problema porque ustedes tienen la costumbre de dividirlo sobre el valor del voltaje en la entrada. Recuerden, por definición, por concepto, el voltaje de entrada en modo diferencial cuando es la diferencia de las dos entradas. Y eso conceptualmente debe ser claro porque al final vamos a ver que el comportamiento con una o dos entradas con respecto a las expresiones que vamos a obtener es el mismo. Entonces, para que sea idéntico que sea el mismo al análisis que hicimos con una sola entrada, debemos tener claro que la diferencia es que cuando lo analizo con una entrada, el voltaje de entrada en modo diferencial es BA. ¿Por qué? Porque 1 es 0. Entonces sería B1 menos 0, pues va a dar B1. ¿Y B1 quién es? Pues BA. Y que le coloco dos entradas, entonces ya el voltaje entrada en modo diferencial va a ser 2BA. Pero vamos a ver que la ganancia termina siendo la misma, con una o dos entradas. Es más, los dos circuitos son equivalentes. ¿Listo? A eso vamos a llegar. Entonces, teniendo claro que esto es BA, entonces lo que yo quiero tener es B01 en función de B sub A. Y quiero tener B02 en función de B sub A. ¿Para qué? Para cancelar términos y poder determinar la expresión de la ganancia. Entonces, hasta aquí, pues no habría ningún inconveniente. Aquí B01, pues, ustedes dirían, no, profe, muy sencillo. B01, ¿a qué sería igual, muchachos?
Menos beta IB1 RC. Ahí no cambia nada, ¿cierto? Y B02, Menos beta IB2 RC. ¿cierto? Ya vimos que si llega no llega a estar presente RC, pues el voltaje salida sería cero, ¿no? Porque no habría una caída de tensión. O sea, este terminal debería quedar conectado a tierra. Bien, hasta ahí no teníamos problemas. Ahora es donde aparecen los problemas. Y Ingeniero, es pero donde, qué pena. dígame, pa. Ingeniero, las dos fuentes, ¿qué serían? Vea, ahí esto se cortocircuitó, porque estamos utilizando el que se cortocircuitó. No, mire la polaridad de la fuente. Si se da cuenta que esto es más menos y aquí está menos más. La polaridad. Aquí está menos más. Cambio aquí está más menos. ¿Sí ven mi cursor, muchachos? No. Yo señalo y ustedes no lo ven allá de pronto. Esta está más menos. Y cambio la B2 está menos más. Por eso aquí coloqué que B1 era BA y B2 es menos BA. ¿Listo? ¿Sí lo alcanzó a ver? Va. Sí. Listo. Ahora, el problema empieza desde acá. Acá es donde ustedes la tienen clarita, pero porque se la memorizaron. Yo les aseguro que le pregunto a alguno de los que ya la vieron y me va a decir, profe, el nodo emisor está conectado a tierra. Pero la pregunta, ¿y por qué el nodo emisor quedó conectado a tierra si yo lo veo conectado a RN? Entonces me dice, profe, porque ese nodo es una tierra virtual. Lo felicito, usted tiene una gran memoria, pero ¿por qué es una tierra virtual? Bien, entonces, ¿de dónde sale esto? Que, por ejemplo, la Horace en parte del hecho de que usted, al solo ver el circuito, ya tiene claro de que eso se da. Pero ¿cómo lo demostramos? Al hacer los dos lazos que están ahí. Al hacer a plantear esas dos ecuaciones linealmente independientes, las vamos a solucionar. Bueno, ¿de dónde surge el problema? Que alguien diría, profe, necesito hallar, ¿qué hacemos normalmente? Hallar IB1 en función de B sub A. Pero cuando ustedes vayan a buscar una malla que me permita determinar IB1 en función de B sub A, siempre se van a encontrar con dos variables, IB1 y IB2. Porque normalmente uno trataría de hacer esta malla, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esa malla, me quedaría lo siguiente, me quedaría menos B sub A, esto sería más menos, esto sería aquí más menos, entonces menos B sub A más IB1 por RP, más RN que multiplica a las corrientes que vienen por ahí. ¿Y qué corrientes vienen por ahí? Por aquí vendría beta más 1 IB1 más beta más 1 IB2. No sé si están de acuerdo. Y eso sería igual a 0. Entonces fíjense que al hacer el lazo siendo coherente con lo que están ahí en el circuito, esa sería la expresión a la cual llegaría. Y yo necesito es IB1 en función de B sub A para reemplazarlo en esta ecuación y determinar la ganancia. Y así, si, alguien diría, profe, ¿y por qué no hacemos, y si hacemos la otra malla? Entonces, si yo hago esto menos BA y me vengo por acá, que sería la otra, me va a quedar 2B sub A. No se va a cancelar, entonces no voy a poder obtener una relación entre IB1 y IB2. Y esas son las únicas mallas que yo puedo hacer, esas tres mallas. Esta y la siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? Hacer la malla alrededor de B, que también tiene el término B sub A, y fíjense qué me va a dar. Me va a quedar más B sub A más IB2 por RP más el mismo término. ¿Están de acuerdo?
¿Sí están de acuerdo, muchachos? Hice esta malla. Sí, señor. Entonces ahora sí tengo dos ecuaciones linealmente independientes que puedo solucionar. Así como yo la escribí, pues si alguien la quiere despejar y reemplazar en la otra, pues lo hacen. Pero yo lo voy a hacer por eliminación. Voy a sumar las dos ecuaciones. Entonces, si yo sumo las dos ecuaciones, entonces, fíjense que si sumo así como la coloqué ordenada, entonces eso me quedaría Rpi que multiplica a IB1 más IB2. ¿Cierto? Voy a colocar acá que la sumé. Entonces, IB1 más IB2, que sería esto, más estos dos términos son iguales, entonces me va a quedar 2Rn que multiplica, sacando factor común beta más 1, de IB1 más IB2. Y eso es igual a 0. Ahora, si sigo sacando factores comunes, yo puedo terminar que IB1 más IB2, esto es 2, que multiplica a quién? A Rpi más 2Rn. RN beta más 1. ¿Sí están de acuerdo? Y esto es una constante, muchachos. Genera una pregunta, ¿ahí RP no serían diferentes? Alguien que me ayude. ¿Por qué estoy tomando los dos Rp iguales, muchachos? Por la polarización. Por la polarización. Recuerde esto, Ramón, que Rp era BT sobre IB o beta veces BT sobre IC. De la polarización, nosotros partimos del hecho de que la corriente en polarización, que las dos corrientes son iguales, en polarización. ¿Listo? Las dos corrientes son iguales, porque ustedes tienden a confundir lo que pasa en polarización con el análisis en pequeña señal. Recuerden que el análisis en polarización me permite determinar los parámetros en pequeña señal. ¿Listo? Pero las condiciones son otras en cuanto a pequeña señal, valga la redundancia. Entonces, como esto es, como las dos corrientes eran iguales, las dos RPI son iguales y por eso no coloco RPI 1 y RPI 2. Cambio las corrientes en pequeña señal IB1 y IB2, si tengo que demostrar la condición, porque estas son las corrientes, pero en pequeña señal. ¿Listo? Entonces, como esto termina siendo una constante, al final esto pasa a dividir allá, me va a dar 0 y voy a poder decir que es lo que ustedes parten del hecho, y por eso que ya los puse a hacer el ejercicio, y creo que me hicieron, esto es un 1, ¿no? Entonces, fíjense que si esto pasa ya a dividir, que aquí IB1 más IB2 es igual a 0, y la única condición, y al despejar me queda que IB1 es igual a menos IB2, pero eso hay que demostrarlo, muchachos. Entonces, ¿y eso por qué se da? Por la simetría del circuito. Fíjense que al tener al ser las dos resistencias iguales, tener no sé cómo lo llaman, cómo llamar esta resistencia, una resistencia ni siquiera es transversal, común a las dos mallas y fuentes de diferente polaridad, pero de la misma magnitud, él va a hacer que esta corriente sea igual a menos esta corriente, o sea que por aquí va la misma corriente IB1. Porque IB1 es menos IB2. Si por aquí entra IB1 y por aquí sale IB1, ¿qué corriente viene por acá, muchachos? ¿Qué es la consecuencia de esto? Si IB2 es igual a IB1, miremos acá, el voltaje que cae en esa expresión. Entonces, si IB1 es igual a IB2 o IB2 es igual a menos IB1, como quieran verlo, fíjense que la corriente total que pasa por esa resistencia, ¿cuánto es? 0. 0. Y debido a que la corriente que pasa por Rn, que lo demostramos al
determinar esta expresión es que el voltaje que cae en Rn es 0, por lo tanto, el nodo E se comporta como una tierra virtual. Pero fíjense que esto sale de realizar el análisis. De ahí el ejercicio que quería que hicieran que 10. Entonces algunos fueron y partieron del hecho de que eran iguales. No, hay que demostrarlo. Eso era lo que quería, que me demostraran que IB1 era igual a menos IB2. ¿Cómo se daba eso? Partiendo del mismo circuito. ¿Será que se puede? Esa era la interrogante que les daba. Entonces, debido a que IB1 es igual a menos IB2, ya se me acaban todos los problemas. Ingeniero, Sí, dígame, pa. o sea que se demuestra que es tierra virtual por lo de las corrientes, como no hay voltaje ahí. ¿Cómo, pa? Que se demuestra lo de la tierra virtual es por lo que acabo de hacer, ¿no? Por lo de las Por corrientes. las corrientes. Al plantear las ecuaciones, mire lo que yo siempre le he dicho. O sea, nosotros estamos estudiando una ingeniería, no estamos en las ciencias humanas. En las ciencias humanas, pues uno llega y asume y argumenta y a partir de diferentes hechos establece hipótesis y solamente a partir de argumentos pues dice que es cierto, ¿sí? Pero nosotros como ingenieros no nos podemos dar ese gusto. Nosotros todo lo tenemos que demostrar de forma matemática. ¿Basado en qué? En las técnicas de análisis de circuitos. Y esta demostración es la que, por ejemplo, no está en la Jorge. Y ustedes, sin temor alguno, llegan y dicen IB1 igual a menos IB2. Y entonces yo el día del previo le digo, ¿y de dónde sacó que IB1 era igual a menos IB2? Pero, profe, eso se sabe. ¿De dónde? ¿Está en la hoja? Bueno, no está en la hoja, entonces no vale. Para que lo tengan en cuenta, muchachos. ¿Listo? Yo esta plantilla se las voy a dejar, así que no se preocupen. Lo que hice fue pasarla para debajo para poder seguir trabajando acá. ¿Listo? Entonces, ya como demostramos que las dos corrientes son iguales y que esto se comporta como una tierra virtual, se me acabaron mis problemas existenciales, porque ahora sí yo puedo hallar una relación entre IB1 y B sub A. ¿Haciendo qué? La malla, pero hasta la tierra virtual. Entonces me quedaría menos B sub A más IB1 por RP igual a 0. Y de aquí saco que IB1 es igual a B sub A sobre RP. Al reemplazar acá, perdón, al reemplazar acá en B01 me queda que menos beta veces por B sub A por RC, todo esto sobre RP. Ahora, puedo determinar la ganancia. Entonces la ganancia termina siendo el voltaje sobre 2B sub A. Entonces B sub A RC sobre RP sobre 2B sub A. Entonces todo esto sobre 2B sub A. ¿Listo? Y esto se cancela y miren a lo que llegamos. Menos beta veces RC sobre 2RP. Que si se acuerdan, eso era lo mismo que menos GM RC sobre 2, perdón. Pero muchachos, ahora cuando yo voy a hacer el voltaje de salida 2 es idéntico. ¿Por qué? Porque partimos ya de lo que demostramos, que IB2 es igual a menos IB1. Entonces lo que cambia es que ahora IB2 es menos B sub A sobre RP. Y si no lo quieren ver así, pues hagan la otra malla y van a llegar a lo mismo. Que va a llegar, esto termina siendo menos BA sobre RP, por lo tanto B sub 1 sería menos beta veces RC por IB2. ¿Y IB2 quién es? BA sobre RP, ¿cierto? Los dos menos terminan cancelándose y termina beta veces RC, BA
sobre RPi y la ganancia en modo diferencial de la señal 2 termina siendo beta veces RC B sub A RPi dividido en 2B sub A. Esto se cancela y terminamos llegando a la misma expresión, a una expresión que son casi idénticas, excepto ¿por qué? Por el signo. ¿Vieron? Entonces, el amplificador diferencial me permite obtener a la salida dos señales amplificadas, al igual que cuando teníamos una sola entrada, solo que en una está desfasada 180 grados con respecto a la otra. ¿Ven? Preguntas, muchachos, dudas, interrogantes. Ahí tenemos dos ganancias, pero yo en la clase anterior les decía que yo puedo tener una tercera ganancia y por lo tanto un tercer modelo en pequeña señal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, me faltaría una ganancia, que sería la ganancia Modo diferencial. en modo diferencial. ¿Cierto? Entonces, para determinar la ganancia en modo diferencial, la ganancia en modo diferencial, recuerden que era B01 menos B02 sobre 2B sub A. Eso es lo mismo que B01 sobre 2B sub A menos B02 sobre 2B sub A. ¿Y quién es B01 sobre 2B sub A? La ganancia en modo diferencial de la señal 1. ¿Y quién es B02 sobre 2? La ganancia en modo diferencial de la señal 2. Y por lo tanto, esto termina siendo menos GM RC medios menos GM RC medios. Y esto termina siendo GM RC. No se lo olvide por acá al menos. Vea. Entonces, para los tres posibles modelos en redes de dos puertos que podemos tener, si lo tomo en la salida 1, la ganancia sería menos GM RC medio. Si lo tomo en la salida 2, sería GM RC medio. Y si lo tomo en modo diferencial, la salida sería menos GM RC. Es decir, cuando lo tomo en modo diferencial, se me duplica la ganancia. Por eso esa es una de las razones por qué la primera etapa de un amplificador operacional generalmente se toma diferencial, porque de esa forma tendría la misma ganancia de un inversor con BJT, con acople, con capacitor de desvío, con la ventaja de que la respuesta en baja frecuencia es plana totalmente y no es necesario incluir dentro del circuito integrado un capacitor. Bien, hasta ahí me dice entender, muchachos. Esto lo encuentran en todos los libros. Bien, lo que en los libros no suele estar es esto que dice al final, para que lo tengan presente. ¿Dudas, muchachos? Ahora, a este circuito, nosotros debemos, además de determinarle la ganancia, ¿qué otros parámetros debemos hallarle, muchachos? Impedancia de entrada y salida. Impedancia de entrada, impedancia de salida, sí, señor. Entonces, ¿cuál sería a ver, partamos de algo. En cuanto a la impedancia de entrada, la entrada cambió para cualquiera de las tres ganancias que determinamos. Muchachos, para calcular la impedancia de entrada, la impedancia cambió para cualquiera de las entradas que calculamos, ¿no? ¿O sí? No, ¿qué cambiaba? La salida, la entrada siempre fue la misma. 2B sub A. Bien, entonces, por lo tanto, la resistencia de entrada en cualquiera de los tres posibles redes de dos puertos del modo diferencial va a ser la misma. Ahora, ¿cómo la determinamos?
acá es donde hay que tener mucho cuidado. Yo debo seguir asegurando estas condiciones, porque esta es la condición, el circuito se comporta en modo diferencial si yo cumplo o coloco las condiciones para que este nodo se siga convirtiendo en tierra virtual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para colocar una manera de hacer el análisis es que en lugar de colocar BT medios, una fuente BT en un solo terminal, esa fuente BT medios la voy a dividir en dos fuentes. Alguien dirá, profe, pero no. La teoría dice que es lo mismo, que yo debo colocar una fuente BT, no una fuente BT medio. Pues muchachos, eso es lo mismo, solamente estoy colocando una fuente acá, BT medios, y aquí estoy colocando otra fuente BT medios, y esto sería al nodo B2, y esto iría al nodo B1. Fíjense que es la forma como estoy mostrando pero es lo mismo. ¿Sí me hago entender, muchachos? Con eso. Eso es lo que estoy haciendo. Porque alguien diría, no, profe, a mí eso no me lo enseñaron cuando vimos Thevenin. Entonces yo lo que estoy es haciendo un circuito equivalente, pero al final estoy colocando una fuente, la misma fuente BT, que genera una corriente IT. Entonces esto ya no lo voy a llamar I1, sino lo voy a llamar una corriente ¿qué? IT. Que los dos voltajes sean iguales, pero desfasados 100. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Ahora sí, Señor. ingeniero. Listo. Ya estoy compartiendo otra vez pantalla. Entonces, les decía, sí, se cayó. No sé hasta dónde me escucharon. Sí me alcanzaban a escuchar que dividí la fuente BT en dos fuentes, pero es la forma de verlo, porque al final las dos fuentes quedan en serie y estoy colocando la misma fuente BT. Si yo hago Señor. B1, ¿sí? Y que las dos, entonces que ella genera una corriente IT. Y si yo hago la malla hasta la tierra virtual, llego a esta expresión. ¿Listo? Y esto termina quedando que IT por RP es igual a BT medios. Por lo tanto, BT sobre IT, que es la resistencia de entrada, en este caso en modo diferencial, termina siendo 2RP. Y si ustedes se acuerdan, esto fue lo mismo que llegamos cuando teníamos una sola entrada. Por eso les digo que los circuitos son equivalentes. Entonces, la resistencia de entrada en modo diferencial de un amplificador diferencial, valga la redundancia, termina siendo ¿qué? 2RP. Ahora, esto en cuanto a la impedancia de entrada. ¿Listo? En modo diferencial. Ahora, ¿qué me faltaría hallar, muchachos? Impedancia de salida. La impedancia de salida, ¿cierto?
Pues para hallar la impedancia de salida, fíjense que voy a tener tres impedancias de salida. Bueno, yo la voy a colocar como resistencia. La resistencia de salida en la señal 1, voy a tener la resistencia de salida en la señal 2 y voy a tener la resistencia de salida en modo diferencial. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si lo tomo acá, si lo tomo a este terminal, ¿cuánto es la resistencia de salida, muchachos? En la salida 1. RC. ¿Sería qué? ¿Sí estamos de acuerdo? Es la misma resistencia RC. Entonces, la resistencia de salida en modo diferencial, seamos más específicos, de la señal 2 sería RC. Ahora, cuando lo tomo entre las dos señales, ahí sí tengo que mirar qué sucede. Entonces, si lo tomo entre las dos, debo colocar una fuente de prueba. La polaridad, pues, la escogen ustedes. Aquí está RC. Aquí está RC. Esta sería BT. Y aquí iría IT. ¿Por qué quedan estas dos fuentes? ¿Por qué queda el circuito así? Porque recuerden que cuando vamos a hallar la resistencia vista desde algún terminal utilizando Thevenin, debemos hacer cero las otras fuentes. Entonces, al hacer cero las otras dos fuentes, las corrientes de base darían cero, que sería esta fuente y esta fuente, y el circuito se abre y me quedaría solamente esto. Y finalmente, pues, con un análisis muy sencillo, me quedaría que RC por IT menos BT más RC por IT es igual a 0. Me quedaría finalmente que BT es igual a 2RC por IT y que la resistencia de salida en modo diferencial, fíjense que el primer término hace referencia a la entrada y el segundo hace referencia a la salida. Entonces esto me da 2RC. Y ahora sí, muchachos, ahora sí puedo hacer la red de dos puertos que yo les venía hablando. Entonces, red de dos puertos, modo diferencial, salida 1. Entonces, ¿cómo me queda? Me quedaría acá 2RP. Aquí me quedaría la ganancia, que sería menos GM RC medios. Aquí lo que estoy haciendo es el resumen, ¿no? Y aquí me quedaría la resistencia de salida, que me quedaría RC. Bien. Esto estaría con respecto a tierra. Esto. Ya les digo por qué es importante eso. Ahora, voy a tener otra red. Red de dos puertos. Modo diferencial. Ahora sería ¿para qué? Para la salida. ¿Por qué difieren? Porque las ganancias son diferentes, muchachos. Por eso cuando yo vaya a analizar un amplificador diferencial multietapa, yo debo verificar dónde se está tomando la salida. Si se está tomando en el terminal 1 o en el terminal 2. Porque la resistencia va a ser la misma, pero si se toma en el terminal 2, la ganancia es positiva, que lo acabamos de demostrar. Y me faltaría una tercera red, que sería red de dos. Aquí les estoy adelantando, aquí ya estamos viendo amplificadores multietapa, ¿listo? Con diferenciales. Red de dos puertos, modo diferencial, diferencial. ¿Por qué diferencial? Este es respecto a la entrada. Ahora aquí es cuando lo tomo B01 menos B02 para hacerme entender. ¿Listo? Entonces, en ese caso, la entrada no cambió. Fíjense que para todos la entrada sigue siendo 2RP.
Recuerden, aquí hay un error porque esto tiene que estar unido, muchachos. Para decir que está conectado a tierra, que tiene ese nodo en común. ¿Listo? Aquí estaría y esto sería 2RC y esta ganancia es menos GM RC. Preguntas, muchachos. Entonces, vuelvo y les digo, ese documento yo se los voy a entregar. ¿Eso cuándo nos va a servir? Eso nos va a servir cuando yo les coloque circuitos de este tipo. Por ejemplo. ¿Ahí cuál modelo utilizaría, muchachos? Primero, ¿cuántas etapas hay ahí? ¿Ahí cuántas etapas hay, muchachos? 4. 4, ¿cierto? La primera, ¿qué red de 2 puertos debo tomar? ¿El 1, el 2 o el 3 que dibujé? El 3, ¿no? El 3. ¿Por qué el 3? Porque la salida es diferencial, ¿sí se dan cuenta? Sí. Ahora, para la etapa 2, ¿qué red debo tomar? La 2. La 2 porque estoy tomando la salida en el terminal 2. Y las otras 3, pues sí son las configuraciones que vimos en electrónica 1, que igualito debemos manejarlas. Si se les quedaron vacíos allá, pues aquí se van a volver cráteres, porque igualito debemos hacer la impedancia entrada, impedancia salida y la ganancia de cada una de estas etapas, montar la red de 2 puertos total para determinar la ganancia. ¿Listo? Ahora, miremos aquí otro ejemplo. En este caso, ¿cuántas etapas hay? 2. 2, ¿cierto? Entonces, si para la primera, ¿qué modelo toma? El segundo, ¿no? El segundo, o sea que la ganancia es GM RC medio. ¿Qué ven diferente en esto? Que no está la R en la resistencia de colector en la primera rama, pero eso no cambia que en DC las corrientes sean iguales, siempre y cuando le esté trabajando en la región activa. Aquí lo único que va a cambiar en polarización es que el voltaje colector emisor de Q4 es diferente al voltaje colector emisor de Q5. Todos estos son circuitos, configuraciones internas de amplificadores operacionales. Esto que está aquí abajo, pues termina siendo la fuente de corriente. De esa vamos a hablar la próxima clase. Entonces, miren, en este caso, ¿cuántas etapas hay, muchachos? Esto es la fuente de corriente, así que olvídense de eso. 4. Esto lo tenemos que analizar para determinar dos parámetros. I sub 0 y RN. Y volvemos al circuito que teníamos. Entonces, tenemos ¿cuántas etapas? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. ¿Cierto? Entonces, acá se está tomando diferencial. Entonces, utilizaríamos la red 3. Diferencial, ¿cierto? Aquí, con respecto a lo que vimos, estaríamos utilizando ¿cuál red? Lo estamos tomando en la salida 1, ¿cierto? Por lo tanto, utilizaría la red 1 porque es la salida 1. Y sí, pues deberíamos hacer el análisis para determinar los 3 parámetros. ¿Vieron, muchachos? Entonces, para que no le tengan miedo a las multietapas, así podríamos mirar cualquiera de estos circuitos. En este caso, este ejercicio es de la Hager. ¿Qué modelo utilizaríamos? ¿Cuántas etapas hay? 3. Aquí es un dolor de cabeza para algunos porque aparece el FET. Bien. Entonces, a la salida. Pero en cuanto a lo nuevo, que es la configuración diferencial, ¿cuál modelo utilizaríamos para determinar la ganancia total en modo diferencial? 2. El 2, ¿cierto? Porque se estoy tomando en la salida 2. No sé si me hice entender con lo que les quise mostrar, muchachos. Es decir, por eso es muy importante que nosotros hagamos lo que hemos visto en electrónica 1, sigue siendo fundamental para nosotros.
debemos seguir en el mismo orden de ideas, viendo los amplificadores como redes de 2 puertos, solo que aquí va a cambiar. Debemos tener cuidado en que allá solamente había una red. Aquí van a haber 6 redes, muchachos, porque depende de cómo esté la entrada, si está en modo diferencial o modo común, y cómo esté la salida. ¿Dónde se toma la salida? Si se toma en la salida 1, si se toma en la salida 2 o si se toma diferencial. Bien. No sé, de pronto la próxima clase al iniciar hago algo muy breve en simulación para que veamos esto en ORCAD todos, porque podríamos hacerlo en el laboratorio, pero no me llena mucho. Para eso ya está el video. Bien, ya hicimos en modo común, en modo diferencial. Nos falta hacer el mismo procedimiento o un análisis similar. Mire todo lo que hicimos. ¿Listo? En modo diferencial. Ahora, debemos hacer algo similar, pero en modo común. Entonces, ¿por dónde empezamos, muchachos? Sí ven el circuito, ¿cierto? Entonces, ¿por dónde empezamos en plantear la diferencia con el anterior? Vamos a plantear la diferencia en que ahora las 2 fuentes sí tienen la misma polaridad y siguen teniendo la misma magnitud. Entonces, el hecho de que las fuentes tengan la misma polaridad me va a hacer que en pequeña señal, porque estas son fuentes en AC, ¿listo? El comportamiento en pequeña señal cambie totalmente. Entonces, vamos a partir de aquí el análisis. Creo que el modelo en pequeña señal no hay ninguna discusión, es el mismo. Vamos a determinar las ganancias. Entonces, si la tomo en la salida 1 y si lo tomo en la salida 2, vamos a determinar lo mismo. O sea, ¿qué necesito determinar? La ganancia en modo común de la señal 1, que sería el voltaje 1 sobre el voltaje de entrada en modo común. Y ahora tengo que hallar la ganancia en modo común de la señal 2, que sería B02 sobre el voltaje de entrada en modo común. Siendo coherentes con lo que hicimos anteriormente, lo primero que debo mirar es cuál es el voltaje de entrada en modo común. ¿Cuánto me daría el voltaje de entrada en modo común, muchachos? Recuerden que era B1 más B2 sobre 2. Entonces estaría B sub A más B sub A sobre 2. ¿Y eso cuánto me da? B sub A. Entonces, ¿qué es lo que quiero determinar? B01 sobre B sub A y B02 sobre B sub A. Eso es lo que quiero determinar. Esto es un 1, ¿no? Ahí me siguen, muchachos. Ahora, ¿quién es B01? B01, pues eso no cambia, sería menos beta veces RC por IB1. ¿Y quién es B02? B02 sería menos beta veces RC por IB2. Y llegamos al mismo dilema. ¿Cómo relacionar IB1 y IB2 con B sub A? Se aplica lo mismo, porque ustedes a veces en los previos el estrés o querer agarran una hoja y transcriben lo que tienen por ahí a la mano. El circuito cambió porque ya no puedo decir que IB1 es igual a menos IB2 porque ya las fuentes tienen la misma polaridad. Anteriormente se daba porque era simétrico y las 2 fuentes estaban desfasadas 180 grados. En este caso, fíjense que las 2 fuentes son iguales. Si yo llego a hacer las mismas mallas para tratar de demostrar la expresión, ya B sub A no se va a cancelar, porque me va a quedar 2B sub A cuando sume las expresiones. En este caso, es más sencillo demostrar la relación entre IB1 y IB2. ¿Cómo? Con la malla esa que está, si yo hago la malla que tengo ahí,
¿Por qué? Porque al final yo necesito eliminar B sub A en la expresión. Y al hacer esa malla, se elimina. Hagámosla para que se den cuenta. Aquí me quedaría menos B sub A. ¿Están de acuerdo? Más RP por IB1. Vengo por acá. Menos RP por IB2. ¿Listo? Más B sub A igual a 0. Fíjense que aquí sí es muy sencillo porque aquí ya se cancelan de forma inmediata B sub A. Y de aquí llego a que RP por IB1 es igual a RP por IB2. Y RP se cancelan y llego a que en modo común IB1 es igual a IB2. Ya por allá dice modo común, pero voy a volverlo a recalcar acá. Entonces, en modo diferencial, IB1 es menos IB2, pero hay que demostrarlo. En modo común, IB1 es igual a IB2. Por lo tanto, las dos ganancias me van a dar iguales, ¿cierto, muchachos? Siempre y cuando las dos resistencias de colector sean iguales. Entonces, como IB1 es igual a IB2, ¿por acá qué corriente pasa? El doble, ¿no? Dos veces IB. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya sea IB1 o IB2. Porque por acá viene beta más 1 y B1. Y en cambio por acá, ¿quién viene? Beta más 1 y B2, que es el mismo IB1. Entonces por acá va a venir dos veces la corriente. Y como ya puedo, entonces puedo hacer esta malla para encontrar la relación que estoy buscando, que es B sub A con las corrientes. Entonces aquí me quedaría menos B sub A más IB por RP más RN, que multiplica la corriente, que sería 2 IB 1 por beta más 1 igual a 0. Y de aquí despejo que IB1 es igual a B sub A sobre el factor que acompaña, que sería RP más 2. Este es RN, ¿no? Que se note que es RN. Y llego a que la ganancia en modo común de la señal 1 es igual a beta veces RC por IB1, que sería B sub A sobre RP más 2RN beta más 1, todo dividido en B sub A. Esto se cancela y me termina quedando lo siguiente. Menos beta veces RC sobre RP más 2RN beta más 1. Y fíjense que como IB1 es igual a menos IB2, esto me quedaría lo mismo, ¿cierto? O sea, IB2 sería la misma expresión, B sub A sobre RP más 2RN beta más 1, y por lo tanto la ganancia 1 sería la misma ganancia. ¿Listo? Si no, pues la reemplazan y para que lleguen a lo mismo, si es que lo dudan. Ahora, ¿qué sucede con esto? Con esta expresión. Si 2RN por beta más 1 es mucho mayor a RP, ¿qué va a pasar? Si esto se cumple, esta expresión me quedaría, si eso se cumple, esta expresión me quedaría, o sea, la ganancia en modo común de la señal 1 sería igual a menos beta veces RC sobre 2RN beta más 1. Y si beta es mucho mayor a 1, esto y esto
se cancela. Y termina dándome que la ganancia en modo común es RC sobre 2RN. Esto es cierto si se cumplen estas dos condiciones. ¿Listo? Que beta sea mucho mayor que 1, que generalmente se cumple, al menos en los transistores de propósito general, y que 2RN beta más 1 sea mucho mayor a RP. Es decir, con un RN cercano al valor de RP en el orden de los kiloohmios, esto se va a cumplir de lejos. Entonces, la mayoría de las veces vamos a poder decir que por ahora tienen que hacer un acto de fe porque no hemos calculado el primer RN, ¿no? Cuando lo calculemos, ustedes me van a decir, ah, sí, ingeniero, usted tenía razón o no la tenía. Bien, ahora sí les estoy pidiendo que hagan un acto de fe porque eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, vamos a llegar al final que la ganancia en modo común es RC sobre 2RN. ¿Listo? Ahora, tendríamos que determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. O sea, hacer el mismo recorrido que hicimos en modo común. Entonces, en cuanto a la impedancia de salida, voy a descargar el computador, muchachos, regálenme un segundo. Muchachos, las impedancias de salida cambiarían. Es lo primero que deberíamos preguntarnos. ¿Sí o no? No. No, porque la red de dos puertos está relacionada con la forma como tomo la salida. Entonces, haríamos... O sea, el circuito no cambió en cuanto a la salida, el cambio fue respecto a la entrada, ¿cierto? Entonces, para allá las impedancias de salida, tendríamos lo mismo, que tenemos una resistencia de salida en modo común para la señal 1, que seguiría siendo ¿quién? RC. Tendríamos una resistencia de salida en modo común para cuando se toman la salida 2, y sería ¿quién? RC. Y tendríamos una resistencia de salida en modo común cuando la salida se toma diferencial. Ojo, porque este término a veces les genera a ustedes dudas. Recuerden, el primer subíndice hace relación a la entrada y el segundo hace relación a la salida. ¿Bien? No sé si queda claro. Entonces, en cuanto a la salida, entonces esto sería 2RC. Tendrían que hacer la misma demostración que allá. En el previo ustedes dicen, dado que el circuito no cambia en la salida, la resistencia es equivalente a la en modo diferencial. No habría ningún problema. ¿Listo? Pero lo tienen que escribir. No decirme, profe, pero ahí estaba. Lógico, profe. Más lógico, ¿para dónde? Eso es evidente, le dicen a uno. Bien, ahora, ¿qué si cambia? La entrada, ¿cierto? Para la entrada sí va a cambiar. Entonces, para la entrada, pues coloquemos la fuente VT acá, que genera una corriente IT, y esta también debería ser por la misma fuente, VT. Entonces, yo ya sé que por aquí viene, si IT es igual a IB1, pues por aquí viene 2IT beta más 1, porque sigue estando en modo común. Entonces, para la resistencia de entrada, me quedaría lo siguiente. Me quedaría menos BT más IT por RP más 2IT
beta más 1 Rn igual a 0. Y cuando yo despejo, bueno, aquí puedo dejar Bt es igual a It si estamos de acuerdo. Por lo tanto, la resistencia de entrada, que sería Bt sobre It, termina siendo Rpi más 2Rn beta más 1, que generalmente es un valor grande. Si eso es mucho mayor, pues podríamos aproximar a que es 2Rn beta más 1. Y ya con esto, pues tendríamos, al igual que en el caso anterior, 3 redes de 2 puertos en modo común. Entonces tendríamos red de 2 puertos modo común. Me falta hacer algo, ya nos regresamos. Salida 1. Entonces aquí me queda resistencia, bueno, la resistencia de entrada no voy a colocar como sino el valor más 2Rn beta más 1, ¿cierto? La salida me queda la ganancia que dijimos que era ¿cuánto? Menos beta veces Rc sobre Rpi más 2 beta más 1 Rn. Y aquí me quedaría Rc. ¿Listo? Y aquí estaría el voltaje salida. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? La red de 2 puertos en modo común de la salida 2 sería esta misma, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí sería igualita o no? Sí, porque tanto ganancia como impedancia son iguales. Son iguales. Mientras el circuito tenga la misma RC, van a ser la misma. Con el pelo, esto nunca lo puedo hacer. Y cuando lo coloco no me deja moverlo, pero bueno. La pereza es pereza. Listo. Bien. Ahora, aquí es lo que les dije que me faltó hacer. Red de 2 puertos. Modo común. Bueno, esto sería 2, ¿no? Salida 2. Modo común. Diferencial. Bueno, aquí hagamos esto aquí para que no les dé miedo. Modo común. Diferencial. ¿Listo? Entonces, en ese caso, me quedaría la entrada igual Rpi más 2Rn beta más 1. ¿Listo? La ganancia y la resistencia de salida. Ahora la pregunta al millón. ¿Y cuánto me da eso? ¿Cuánto era la ganancia? La ganancia ahí es 0. 0. ¿Por qué da 0, muchachos? Porque la ganancia en modo Porque común de la señal 1 y de la 2 son iguales y se restan. entonces, como la ganancia en modo común diferencial es B01 menos B02 sobre el voltaje de entrada en modo común, esto termina siendo lo mismo que la ganancia en modo común de la señal 1 menos la ganancia en modo común de la señal 2. Y como lo dijo Sánchez, las dos son iguales, por lo tanto, la ganancia en modo común diferencial es igual ¿a qué? A 0. Y la razón por la cual la mayoría de los amplificadores diferenciales tienen la entrada, la primera entrada se toma en modo diferencial,
No es la ganancia, muchachos, es esto, es por esto. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa modo diferencial y modo común, muchachos? La idea que nosotros buscamos en estos amplificadores es que el amplificador, valga la redundancia, amplifique la señal de información. Y la señal de información es la diferencia de las dos entradas. Y los sensores hoy día vienen así, muchachos. Ustedes van y compran un sensor industrial y el sensor trae salida diferencial. Entonces, cuando usted monta un amplificador o selecciona un integrado que le permita amplificar, usted de preferencia debe tomarlo con entrada diferencial. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que por qué lo tomo como diferencial? Primero, para amplificar esa diferencia. Y segundo, como el ruido que esté donde se instale el equipo va a estar presente tanto en la entrada 1 como en la entrada 2, él va a tener el propósito de que elimine la componente en modo común, ese ruido presente en las entradas, que está de la misma magnitud y de la misma fase a las entradas. Es decir, él amplifica la señal de información y elimina el ruido. ¿Y cuál es la ganancia que elimina el ruido? La ganancia en modo común. Entonces, yo lo que busco al diseñar estos circuitos es que la ganancia en modo común sea lo más pequeña posible y que la ganancia en modo diferencial sea adecuada a los requerimientos del diseño. Pero si yo logro que la ganancia en modo común sea cero, como en el caso que estamos presentando, permitiría que el amplificador elimine totalmente el ruido. Y eso lo vimos a veces en el laboratorio. Uno deja ahí las puntas y cuando ve una señal amplificada de no sé cuántos voltios y cuando ahí le mira la frecuencia, es la señal de 60 Hz, por ejemplo. Y eso que en los laboratorios podríamos decir que es un ambiente libre de ruido. Ustedes pueden imaginar en una ladrillera donde hay una cantidad de bandas transportadoras y de motores conmutando a altos niveles de corriente y voltaje la cantidad de ruido. Entonces muchas veces ese ruido puede solapar a la señal de información. Por eso nosotros buscamos que el voltaje, que la ganancia en modo común sea lo más pequeña posible y de esa manera elimina el ruido. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Interrogantes? Yo sé que hoy es extensa la clase, pero de aquí en adelante yo voy a empezar a trabajar con las expresiones, porque las demostraciones son siempre las mismas. Bien, entonces, si nosotros miramos aquí la presentación, yo podría preguntarles hacia la carrera para ver si me dice entender. ¿Cuánto sería el voltaje de salida? ¿Cuánto sería la ganancia? Bueno, sí, el voltaje de salida en modo común de ese amplificador, muchachos. ¿Sí lo están viendo usted? Sí, señor. ¿Cómo la pregunta, profe? ¿Cuánto sería el voltaje de salida en modo común de ese amplificador? Debido a la componente en modo común. Ustedes dirán, profe, pero déjeme y me pongo, lo analizo en pequeña señal, determino, lo polarizo. Otro me diría, no, profe, pero yo todavía no sé qué es lo que viene en la parte de abajo, no sé cómo hallar y su 0 y RN. No es necesario eso. Sería cero. ¿Por qué sería 0? Puede mostrarse con la ganancia de las ganancias de cada una de cada una de las que de modo común de cada una de las entradas es la misma. Estamos tomando Porque mire, muchachos, el hecho de tomar en la primera red, o sea, yo lo tengo que mirar como una red de 2 puertos. Cuando vean multietapa, véanlo siempre como redes de 2 puertos. Por eso para mí se hace tan imprescindible ese tema. Entonces mire que el modelo en redes de 2 puertos de la primera etapa, la salida es diferencial. Ya en la segunda sí es en un solo terminal. Entonces, la ganancia de como lo acabamos de ver, en modo común es 0. Aquí puede ser el valor que sea, pero recuerden que la ganancia total termina siendo el producto de las ganancias individuales por los efectos de carga. Entonces, sin importar el valor de los efectos de carga, el hecho de que una de las etapas tome la señal en modo diferencial
asegura que la ganancia en la salida sea, en modo común, sea ¿cuánto? 0. O sea, 0. No sé si me hago entender con eso, muchachos. Aquí hay varios ejemplos. Acá, ¿cuánto sería el voltaje de salida en modo común? Lo mismo Sí, también 0. porque Porque está tomando en la primera etapa, ¿cierto? Acá, Modo común, ¿no? Ya sería esa menos beta SRC entre RP más la otra cuestión pendeja de ahí RN. sí, ahí sí uno no se puede poner a inventar, ¿cierto, muchachos? Ahí sí no es 0 porque toman un solo terminal. Entonces tengo que hacer la red de 2 puertos, me daría la ganancia de un solo terminal por la ganancia de la segunda etapa y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, en este amplificador que es más sencillo, yo les digo cuál es la impedancia de entrada en modo diferencial del amplificador. Teniendo en cuenta las expresiones que ya determinamos. ¿Cuánto sería la impedancia del amplificador? 2 RP, Los RP. ¿Y cuánto es la impedancia de salida del amplificador? En modo diferencial. 10K. Oh, cayó, ¿no? Tenía que caer. No. Es la resistencia de salida de la segunda etapa. Pero recuerden que ahí no es 10K. ¿De acuerdo? Eso es 10K más RP en paralelo con RP más R1 sobre beta más 1, pero eso hay que hacerlo. ¿Listo? Pero lo que quiero decir es que la impedancia de entrada pues va a ser la impedancia de la primera etapa y la impedancia de salida pues va a ser la impedancia de la última etapa. Esos conceptos también el día del previo se los seguiré insistiendo. Por ejemplo, ahí, ¿cuánto sería la impedancia de entrada? Primero, ahí, ¿cuánto sería el voltaje de salida en modo común? La de S2. No es 0, ¿cierto? No, no sé. Sí, No es 0. No, profe, no es 0. Eso es lo que estoy buscando, no es 0. Ahora, ¿cuánto es la impedancia de entrada en modo común del amplificador? Tendría que hacerlo, ¿cierto? Que sería la impedancia en modo común de la primera etapa. ¿Y cuánto es la impedancia de salida en modo común del amplificador? R5, ¿no? R5. R5. ¿Y cuánto sería la impedancia de salida en modo diferencial del amplificador? R5. R5. Venga que hay, en ese caso la impedancia de salida, si la salida es una configuración básica, va a ser la misma impedancia de salida en modo común que en modo diferencial. ¿Listo? Acá pues sí tendríamos también que analizarlo. Lo único cierto es que el voltaje de salida en modo común no es 0, ¿cierto? Y la resistencia de salida pues depende de Rn de I3. Bien. Para terminar la clase de hoy, ¿cuánto falta? No puede faltar, muchos pensamos. Yo hoy más que de costumbre. Bien, vamos a mirar acá. Me faltaría un término que es muy importante. De pronto, acá no vemos la importancia, pero a la hora de seleccionar un amplificador operacional, sí. Amplificador operacional, estoy hablando, no amplificador diferencial. ¿Listo? Entonces, es un término que van a encontrar en el manual del fabricante de los operacionales, que se llama, que lo van a encontrar así como CMRR o muchas veces aparece solamente como CMR. Eso es relación de rechazo en modo común de las siglas en inglés. Bien, como les dije, esto es copia de la Horstein, muchachos, no se preocupen por el inglés, eso es copia exacta. Pueden ir y buscar la Horstein y lo pueden leer en español. Entonces, el CMRR es un parámetro que me permite indicar qué tan bueno es un amplificador operacional, o en este caso, pues un amplificador diferencial. Entonces, el CMRR se define como la magnitud de la ganancia en modo diferencial, el valor absoluto, ¿no?, de la ganancia en modo diferencial sobre el valor absoluto de la ganancia en modo común. ¿Listo?
Entonces, el CMRR, esta hoja les va a quedar grande a ustedes. Si no se las paso, me acuerdan. ¿Listo, muchachos? Entonces, CMRR se define como la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común, el valor absoluto. Entonces, ¿cómo creen ustedes si un amplificador es bueno? Si yo digo, no, ese amplificador diferencial es lo máximo, el CMRR debe ser grande o pequeño, muchachos. ¿Qué creen ustedes y por qué? Teóricamente debe ser grande. Debe ser grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ganancia en modo diferencial, debe ser la adecuada, digamos, la pertinente. Pero yo sí quiero que la ganancia en modo común, entre más pequeña sea, mejor. Entonces, la idea es que la ganancia tienda a cero. Entonces, si la ganancia tiende a cero, esto va a tender a infinito. Entonces, el mejor CMRR es cuando CMRR tiende a infinito, ¿cierto? Y eso cuando lo consigo, cuando se toma la salida diferencial. Entonces, cuando se toma la salida diferencial, el CMRR termina siendo la ganancia en modo diferencial sobre cero. Porque esto sería la ganancia en modo diferencial sobre la ganancia en modo común diferencial. Alguien me diría, profe, esto es GMRC. Listo, sí, esto es GMRC sobre cero. Pero como es el valor absoluto, el menos realmente no me interesa. ¿Y cuánto daría? Infinito. Entonces, si yo les pregunto el CMRR en un amplificador donde en algún momento se tomó la salida de un diferencial en modo diferencial, ustedes sin ningún problema pueden escribir como se toma la salida en modo diferencial, la ganancia en modo común es cero y por ende el CMRR es infinito. No tienen que hacer el análisis de todo el amplificador. Porque es un parámetro de todo el amplificador, muchachos, no de una etapa, para que lo tengan claro. ¿Listo? Ahora, cuando es en un solo terminal, entonces el CMRR me quedaría GMRC medios. Perdón, aquí tengo un error, ¿no, muchachos? Ah, no, sí está bien, perdón. Sobre la ganancia en modo común. No sé si ustedes recuerdan que llegamos a que si se cumplen ciertas condiciones, esto era RC sobre 2RN. Esto hace que esto y esto se cancele, esto y esto se cancele. ¿Sí estamos de acuerdo? Y esto me quedaría GMRN. Si ustedes se acuerdan, GM era 40 y C. PN. GM, sí. Entonces, quedaría 40 y C. Ahora, si ustedes se acuerdan, IC era I sub 0 medios. Y esto me termina dando, lo voy a escribir aquí bien grande, porque es bastante importante para nosotros, muchachos. ¿Qué puedo concluir cuando llego a esa expresión, muchachos? ¿De quién depende que el amplificador sea bueno o no? De la fuente de corriente. De la fuente de corriente. ¿Ven? Todo es de la fuente de corriente que hasta ahora hemos visto el modelo, el circuito equivalente Norton de ella.
Pero qué tan bueno es un amplificador depende 100% de la fuente de corriente, de los dos parámetros, de la corriente de polarización y de la resistencia en pequeña señal. He ahí la razón de la importancia de las fuentes de corriente. Entonces nosotros en la próxima clase vamos a estudiar esas fuentes de corriente. Bien, por ahora vamos a ver la más sencilla, la fuente de corriente más sencilla. Para que adelantemos algo en los 20 minutos que quedan. Esto es un diseño, en el mejor se aparece como un diseño, pero nosotros no vamos a analizarlo. Este sí ya sería un amplificador real, muchachos. Sí, ese sí sería un amplificador real. Entonces, mire, vamos a regalar 0,5. Oh. Ahora les digo qué vamos a hacer. Alisten lápiz y calculadora. Mejor es, bueno, sí. A esta configuración se le llama amplificador básico, donde miren que ya esto que ya no estoy colocando RN, sino y que por aquí viene una I sub 0, sino ese modelo que que colocaba anteriormente, lo reemplacé por una fuente por una resistencia y una fuente de voltaje negativo. Entonces, si yo tengo ese circuito de esa manera, y vamos a suponer que esto es 10 voltios, que esto es menos 10 voltios, que esta resistencia es 5 kilo ohmios, ¿sí? Aquí está una fuente B1 en AC, ¿sí? Y esta es una fuente B2. Entonces, lo primero que quiero que determinen es cuánto es IC1, cuánto es IC2, cuánto es el voltaje colector emisor 1 y cuánto es el voltaje colector emisor 2. Háganlo, muchachos. Primero que me la envíe 0,5. Eso es rápido. ¿Cómo lo harían? B1 y B2 son fuentes negativas, ¿no? Partamos de fuentes alternas. BCC es una fuente de 10 voltios y BE es una fuente de menos 10 voltios. Entonces, ¿cómo me haría? Primero, como todos los ejercicios, debo determinar el punto de polarización para luego seguir y aplicar las ecuaciones que hayamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da IC1, IC2, BCD1 y BCD2? Sí, lo están haciendo, muchachos. Señor. Ah, bueno. Ingeniero. Lo envían al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp, pero por interno, no por el grupo. Dígame, pa. Q1 y Q2 son iguales. Sí, vamos a suponer que los dos que están pareados, ¿sí? Una pregunta. Q1 y Q2 están pareados.
Y el beta vamos a suponer que es 150. ¿Cuánto dijo que valía RC, ingeniero? RC no dije cuánto valía, vamos a colocarlo de 10K. ¿Qué es lo que se ve, ingeniero? IC1, IC2, BCE1 y BCE2. Muchachos, acostumbren en que cuando escriban, coloquen siempre su nombre después del mensaje. El que me lo envió, coloque el nombre de una vez porque después otro escribe y le va a quedar arriba de. Acostumbren a hacer eso. Carlos, ahí no se nota bien. Colocó que BCU, BC2, BC2 igual a 0 al final de la primera línea. No, sí, es que me equivoqué, ya le volví a reenviar la foto. No sé por qué coloqué. No sé por qué no fue tan mal.
Ingeniero, yo le iba a hacer una pregunta. Ahora sí me escuchan, ¿cierto, muchachos? Sí, ahora sí. Porque hay alguien que siempre deja el micrófono abierto que nos ha tenido toda la clase con el... ¿Seré yo? No sé, sí, es usted, Wilson. Sí, ay, qué Bien. pena. No, ya uno después de casi 2 horas acostumbra. Listo. Entonces, miren, al final me sirve de retorno, ¿no? Lástima que sea tan cansón el sonido, pero es que hoy las 2 veces que ha caído me he dado cuenta, muchachos. ¿Sí sigo grabando? Sí, bien. Entonces, les decía que para hallar el punto de polarización, entonces lo primero que debo hacer es cero las fuentes. Eso no cambia. ¿Listo? Ahora, si asumimos 0,7 como voltaje de polarización, y esta fuente, pues si quiere la redibujan, eso ya es cuestión de gustos, pero esto sería 10 voltios de esta forma, y planteamos la malla, teniendo en cuenta que por acá viene IE1, recuerden que por aquí viene IE2, pero como los dos dispositivos están pareados y se cumple que el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2 y están pareados, entonces IE1 es igual a IE2. ¿Listo? Entonces por aquí viene 2 veces la corriente de emisor, que es lo que nosotros llamamos I0. No sé si me hago entender. Llámenla como quieran, 2IE1 o 2IE2. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas me quedaría 0,7 más RE por I0. Qué pena, ingeniero. Esto, ¿será que me podría repetir? Lo que pasa es que tuvo problemas con la conexión y no... Listo, ya va. Les decía que como los dos transistores están pareados y al hacer esta malla llegamos a que el voltaje base emisor 1 es igual al voltaje base emisor 2, entonces yo puedo decir que IE1 es igual a IE2. Eso ya lo habían visto porque era así, ¿cierto? Partiendo de eso, por aquí pasaría 2 veces la corriente de emisor, llámenla IE1 o llámenla IE2. Entonces ya después de ahí, lo único que debo hacer es esta malla. Y al hacer esa malla, llego a que I sub 0 es igual a 10 menos 0,7 sobre RE. Y ese valor, ¿cuánto les da? 0,94. No, ese les da 1,88. 1,86 me dio mi ingeniero. 1,86, ingeniero. 1,86, listo. Ahora, 2 IE es I sub 0. Entonces nosotros vamos a decir que IC1 es aproximadamente igual a IC2, que es aproximadamente igual a I sub E, que es igual a I sub 0 medios. Eso sale de acá. ¿Listo? Entonces de ahí me queda que la corriente me da 0,93 miliamperios. Aquí sería 0,93 y 0,93 miliamperios. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto me da el voltaje colector emisor 1? Entonces, puedo hacer la malla iniciando desde acá y me regreso por tierra, o hago el camino más largo. Eso también es cuestión de gusto.
Entonces me quedaría menos 10 más RC por IC. En este caso los dos voltajes son iguales porque son simétricos. Menos 0,7 igual a 0. ¿Sí están de acuerdo? Cuando llego acá, en lugar de venirme por acá, me regreso. Sería menos 0,7. Y de ahí me queda que el voltaje colector emisor 1, que es igual al voltaje colector emisor 2, es igual a 10,7 menos RC por IC. ¿Y eso me da cuánto, muchachos? 1.4 voltios. Entonces sí se lo ganó Wilson o Carlos, que siempre los confundo. Los dos, para mí me dio lo mismo. No sé quién lo enviaría primero. Solo que la embarró en que Wilson fue el que le quedó bien porque después Carlos le tocó volverlo a reenviar porque se equivocó. ¿Listo? Bien. Ingeniero. Me acuerda ahora. Wilson llega y determina 1,4, después coloca que BC1 igual a BC2 igual a 0. No sé qué estaba pensando. Bien, ahora, ya una vez establecemos la polarización, muchachos, el segundo paso pues sería determinar los parámetros en pequeña señal. ¿Y cuáles son los parámetros en pequeña señal? RPi y GM. Entonces RPi, beta veces BT sobre IC y GM que era 40 IC. ¿Cuánto me dan esos dos parámetros, muchachos? Esto me daría 2500. Ah, no. 2500 no, porque el beta es 150. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me darían los dos parámetros? Le agradezco. Sí. M da 37.2 mili. Este, M. recuerde que es 150 el beta, ¿no? A mí me dio igual. ¿Y el RPi cuánto me daría? Bueno, y aquí no importa el beta, perdón, aquí sí. 150 por 25. 4.032K. No, mega. Mega. No, kiloohmios, pa. No. Por 25 milis. El 25 milis se cancela. Sí, sí. No le coloqué el mili a los voltios. Listo. Entonces, ese sería el segundo paso. Ahora, el tercer paso en estos ejercicios con diferenciales es hallar Rn de la fuente de corriente para que podamos utilizar las expresiones que trabajamos el día de hoy. ¿Y quién es Rn? Rn es la resistencia vista desde el emisor. En este caso, como es el amplificador básico, la resistencia vista desde termina siendo la misma RE. ¿Por qué? Porque debo hacer cero esta fuente. ¿Y qué resistencia veo desde acá? Pues RE. En el amplificador básico se da que Rn es el mismo que RE. Y me daría ¿cuánto? 5K. Con eso yo ya podría determinar las ganancias. Entonces, si supongo que la salida es aquí en este terminal, ¿cómo me darían las ganancias? Pues voy a utilizar las fórmulas que ya determiné. ¿Listo? Entonces, la ganancia en modo diferencial de la señal 2 sería GM RC medios, donde GM, ¿y por qué positiva? Porque es en el terminal 2. Entonces me quedaría 37,2 por 10 dividido en 2. ¿Y eso me da cuánto, muchachos? 372 dividido en 2. 186. 186. Esa sería la ganancia, que es una ganancia alta. ¿Listo? En modo diferencial. Y la ganancia en modo común, ya para terminar, pues tendría que hacer la expresión completa, menos beta RC sobre RPi, más 2Rn, que en este caso Rn es 5K, por 151. ¿Cuánto me da ese valor, muchachos? RPi es 4K y beta es 100 y RC es 10K. O sea, esto sería beta es 150, perdón, menos 150 por 10K dividido en 4K, digamos, más 10K por 151.
Y eso me daría la ganancia. Dan pequeñita, menos 0,092 micro. No creo. A mí me dio Porque menos 0,99. Menos A mí también. 0,9. Menos 0,99, ingeniero. Recuerdan que yo les dije que era aproximadamente RC sobre 2RN. Debe ser aproximadamente eso, RC sobre, o sea, 10 sobre 10, debe tender a 1, menos. Y eso es todo, muchachos. Ese sería el análisis en este caso, que es un amplificador básico. Y ahí podríamos empezar a sacar datos, preguntar cuánto es la resistencia de salida RC, cuál es la resistencia de entrada 2RP, y sacar todos los datos que determinamos, obtener el CMRR. ¿Listo? Pero entonces, para la próxima clase vamos a mirar las diferentes fuentes de corriente y Dios quiera que alcancemos a hacer multietapa. ¿Listo? Buen día, muchachos. Disculpen por haberme pasado. Siempre ocurre lo mismo y no debería ser así. Los que tengan clase, hasta luego. Los que quieran hacerme alguna pregunta, pues aprovechen. Y feliz día, muchachos. Nos vemos mañana en las horas de laboratorio. Por favor, si tienen dudas, se conectan. 0,99. Sí, 0,99. Listo, ingeniero. Voy a detener aquí la grabación, entonces. Ingeniero,